Mi tema en este día es, o en esta noche es, no pierdas tu autoridad. Mira a la persona que está a tu lado y dile, no pierdas tu autoridad. Salmo 115, verso 16 dice lo siguiente: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Voy a leer eso una vez más. Los cielos le pertenecen al Señor, pero ha dado la tierra a los hombres. Esta versión dice la humanidad, pero le ha dado la tierra a los hombres. Desde el principio, en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza, diseñó para que el hombre fuese el que ejerciera autoridad y dominio sobre todo lo que ocurre aquí en la tierra. Poco a poco el hombre fue perdiendo su autoridad y fue perdiendo su dominio, simplemente por causa del pecado, por causa de la negligencia espiritual y muchas otras cosas que han creado que el hombre le fuese robado su autoridad y su dominio sobre la tierra y mucho más sobre su vida, porque una cosa es que tú no tengas autoridad sobre la tierra, otra cosa es que no tengas autoridad sobre tu hogar, sobre tus circunstancias, sobre tus situaciones. Dios le da la autoridad al hombre, pero la autoridad solamente la ejerce aquel que la practica, aquel que toma la autoridad como un hecho. Alguien siempre va a tomar la autoridad. Si tú no tomas la autoridad, va a existir lo que yo le llamo un vacío de autoridad. En un vacío de autoridad, se lo explico, un padre o una madre que no ejerce autoridad y dominio en su hogar, sus hijos van a dominar. El amo de algún animal, donde usted no ejerce autoridad sobre ese animal, ya sea un perrito, un caballo, lo que sea, el animal va a ejercer la autoridad sobre el amo. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual, donde no hay una autoridad, entonces aquel que no fue llamado a ser la autoridad tiene licencia para ejercerla, porque se ha creado una puerta abierta. A muchas personas no pueden ejercer autoridad en su hogar, no ejercen autoridad en su hogar, y el enemigo ejerce autoridad sobre su matrimonio, sobre sus finanzas, sobre sus asuntos, simplemente porque hay un vacío. El mundo no se va a quedar sin autoridad. El jefe no toma autoridad, el empleado toma la autoridad. Alguien siempre va a estar sometido a alguien. Ahora, vivimos en una sociedad muy resistente a la autoridad. Hoy en día la gente no se quiere someter a nadie. No se le quiere someter, los hijos no se someten a sus padres, los empleados no se someten a sus jefes. Hay un desenfreno en el asunto de la autoridad porque la autoridad ha sido muy mal vista. Algunos pudieran decir, no, eso pasa por el abuso de la autoridad. El abuso de la autoridad es un caso aislado, aparte es la minoría. En nuestro caminar con el Señor, Dios nunca va a abusar la autoridad, y mucho más cuando la autoridad está basada en amor. Ya conmigo, en amor. Pero la autoridad espiritual tiene que ser ejercida. Si tú no la ejerces, entonces algo o alguien, en este caso nuestro enemigo, el pecado, la maldad, los demonios, van a tomar autoridad por ti. Y ese vacío de autoridad simplemente nace en muchas ocasiones porque hay cosas que vienen a nuestra vida que nos roban la autoridad, que nos roban ese derecho o que nos roban ese sentimiento o ese sentir de que, ¿sabes qué? Yo estoy en mi derecho de pararme firme en esta área. Lo primero que te roba tu autoridad en espiritual es no entender tu identidad como hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Verso 1 al 3, leo la versión antigua, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan establece claramente en esta escritura la revelación de que somos hijos de Dios
y que la manifestación de Jesús en la tierra tiene mucho que ver con la manifestación de nosotros como hijos. Ahora, el mundo no ha conocido, yo puedo entender que el mundo no conozca que somos hijos de Dios, porque tampoco han reconocido a Jesús como hijos de Dios. Lo que no puedo entender es cómo creyentes no pueden en muchas ocasiones reconocer su identidad de hijos, porque de eso se trata nuestra salvación. Nuestra salvación se trata de que Jesús no vino al mundo para establecer un grupo de seguidores, ni tampoco vino a este mundo para establecer una membresía de iglesia. Jesús no vino a este mundo para buscar o conseguir simpatizantes o fanáticos de Jesús. Jesús vino a este mundo para darle a la humanidad que lo recibe a Él como su Salvador el mismo derecho que Él tiene de ser llamados hijos de Dios. Para tú no perder tu autoridad, lo primero que tienes que saber y entender claramente en tu corazón es que tú eres el hijo. O tú eres un hijo de Dios. Y eso es lo que te da el dominio, es lo que te da la autoridad. No es lo que el enemigo está haciendo, no es las circunstancias que te rodean, no son los problemas que puedes tener. No, los problemas vienen, los demonios nos atacan, las circunstancias y situaciones están ahí. Pero no importa lo que pase a mi alrededor, yo sigo siendo un hijo de Dios y eso nada lo va a cambiar. Romanos dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, nada me separa de ser un hijo. La mayor o más grande amenaza que pudiera tener Satanás en tu contra es venir en contra de tu identidad. Tentación en contra de Jesús. Así que tú eres el hijo de Dios. Tentación en contra de Eva y Adán. Bueno, es que Dios sabe que si tú comes de este fruto, tú serás como él, hijo, hija. Vino a amenazar esa identidad. O sea, el enemigo sabe que si te roba de la identidad de hijo, te quita y te roba también la autoridad. Por ejemplo, mis hijos tienen autoridad para entrar y salir de mi casa cuando quieran y como quieran, porque no son extraños, son de la casa. Tienen los códigos, tienen la contraseña de la alarma, la contraseña de la puerta, tienen acceso completo, ilimitado a mi casa y a mis pertenencias, porque esa es la autoridad que ellos tienen como mis hijos. Un extraño no, un sobrino tampoco, aunque Anabela se sabe todos los códigos también. Eso es un caso aparte. Pero son hijos, y con ser hijos viene con eso la autoridad. Pero si él te roba la confianza de hijo, tú no te mueves en la casa de un extraño como te mueves en la casa de tu padre. Alguien oyó lo que yo dije. Tú no te mueves en la casa, tú no te atreves. Bueno, en los años donde se enseñaban modales, nadie abría una nevera. Nadie se movía en una casa, uno entraba por la puerta y directo para la silla y de ahí quietecito. ¿Entiendes? Y todo el mundo tranquilo, porque entendemos que no tenemos una relación que nos otorga una autoridad y una confianza. Cuando el enemigo te roba la revelación de que tú eres hijo de Dios, tú pierdes la confianza de quien tú eres. Y no te puedes relacionar, o no te puedes relacionar con el Señor, no te puedes relacionar con Dios, y mucho menos te puedes relacionar con tu enemigo. Ahí entra el temor, entra la apatía, la falta de confianza, entra la intimidación sobre tu vida, y por lo tanto pierdes la autoridad. Ese es el peligro de buscar una falsa identidad en algo o en alguien que tú no eres. Ese es el peligro de la condenación, de la culpa. Ese es el peligro de caminar y vivir en pecado como creyente, que ya eso no es condenación ni culpa, eso es simplemente convicción. Y te roba tu confianza, te roba tu standing con Dios, tu firmeza con Dios y aún con tu enemigo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve, independientemente de nuestros sentimientos, de nuestras situaciones,
Independientemente de tus fracasos, tus caídas y aún tus errores, tienes que verte como Dios te ve. Tus errores, tus caídas, siempre y cuando los pongas bajo la sangre de Cristo, no te van a quitar tu autoridad, a menos que sea algo habitual, un estilo de vida. Pero cuando tú te paras delante de Dios, Dios conoce tu fragilidad humana. Dios conoce tu debilidad. Dios conoce tus circunstancias y tu situación. Y mientras tú estés en las manos del alfarero, Él va a seguir trabajando contigo y conmigo, porque no hay nadie en este planeta que sea perfecto, solamente Jesús. Por lo tanto, no puedes permitir que esos sentimientos te roben tu identidad. No puedes permitir que esos fracasos y caídas y tus errores te roben la autoridad que Dios te ha dado. Por eso, empieza o continúa edificando tu fe en saber que tú naciste de Dios, que tú eres un hijo de Dios y que ese título te da autoridad. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Si tienes que repetírtelo todos los días, repítelo todos los días. Si tienes que pararte frente al espejo y decir: Daniel Seguí, quiero decirte algo. En Cristo tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tú eres la simiente de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres más que vencedor. Si te tienes que parar frente al espejo y repetírtelo todos los días hasta que te lo creas, y después que te lo crees te lo repites otra vez, así sea. Pero no pierdas, ejerce fe en saber dónde tú estás parado y quién tú eres. Es desarrollar una identidad de inferioridad, lo cual te roba de una autoridad aún para orar, aún para ir delante de Dios en oración. Hay gente que se sienten tan inferior delante de Dios que no pueden ni siquiera llegar a Él en oración. No se atreven a orar. Quizás han habido pensamientos en su mente de que la religión los condena, de que Dios está molesto contigo. Dios no está molesto contigo. Si Dios estuviera enfadado contigo, tú no estuvieras vivo. Si tuvieras el juicio de Dios sobre tu vida, créeme, no habría duda. No habría duda de que el juicio de Dios está sobre tu vida. Algunos también se sienten inferior por su condición humana. Porque piensan: bueno, estoy sujeto, como dice la Biblia en el libro de Santiago, Elías, un hombre sujeto a pasiones, pero oró y no llovió. Y después oró otra vez y volvió a llover. Pero creo que el autor, Santiago, nos dejó saber claramente: era un hombre sujeto a pasiones, pero sus pasiones no le robaron su autoridad. Estar sujeto a sus pasiones no significa ser controlado por sus pasiones. ¿Ve? La Biblia dice claramente: cada cual peca cuando es tentado y seducido por de su propia ¿qué? Concupiscencia. Todos estamos sujetos. Mira, aquí nadie, el más santurrón religioso que se cree que es la cuarta persona de la deidad, está mintiendo. También está sujeto a pasiones. También está sujeto a deseos. También está sujeto a la lujuria de la carne, a la vanagloria de la vida, a la lujuria de los ojos. Dice la Biblia que son las tres cosas que atraen al hombre. Aquí lo importante es ganar la batalla contra esa atracción que nos quiere seducir y sacar y llevarnos a caer en pecado para robarnos esa autoridad. La carne nunca es una razón para tú no tener autoridad. Todos estaremos sujetos a la carne. Es más, mejor todavía, si tú puedes vencer los deseos de la carne, puedes vencer los deseos de un enemigo. Porque los deseos de la carne son más fuertes. Los deseos de la mente son más fuertes. La vanagloria de la vida es más fuerte. Por eso decimos que el peor enemigo que tú tienes no es ni siquiera el diablo, eres tú mismo. ¿Ve? Porque cada cual es tentado cuando es atraído de su propio deseo. Nunca fue el deseo de Dios que yo fuera dominado por esta naturaleza humana, sino por mi naturaleza espiritual. ¿Quién yo soy en Cristo? Esa identidad que tengo en Dios. Es por eso que Dios ha hecho la provisión en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, para que seas hallado irreprensible delante de Dios. Dios hizo
provisión de la sangre. Hizo la provisión de la palabra. Tienes situaciones con tu mente, con tus pensamientos. Ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la palabra de Dios. Tienes situaciones con tu carne, sométala al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, camina con Él. Puede ser que te tome días, semanas, meses, años. Pero no te rindas en esa batalla, porque Dios hizo esa provisión que tú puedas ejercer autoridad sobre tu baja naturaleza. Tu cuerpo no es malo, porque Dios lo hizo el templo del Espíritu Santo, por lo tanto no puede ser malo. Tu mente no es mala, porque en esa mente Él pone la mente de Cristo. Es una mente, un cuerpo que no está sometido a Dios y que no está bajo autoridad, lo que hace que uno caiga en esa dificultad. No pierdas tu autoridad, ni siquiera de tu propia mente. Algunos han experimentado en los últimos años. Yo nunca he visto un caso como lo que estamos viendo hoy en el 2023, de personas que tienen tanta batalla con ansiedad, tanta batalla con su mente, tanta batalla con su cuerpo. Lo que podemos saber del virus es que COVID que nos atacó en el 2020 es que definitivamente ataca el sistema nervioso central, que definitivamente tiene un efecto en nuestra mente, o tuvo un efecto en nuestra mente y en nuestras emociones, porque para eso fue diseñado en un laboratorio, para causar esa clase de crisis y esa clase de problemas. Encima de eso le añades el agravante de los demonios que vienen a perturbarnos, a dañarnos. Pero tú puedes aprender a tomar control sobre ello, porque si no estuvieras toda la vida de esa forma, toda la vida estuvieras lidiando con eso. Hace muchos años atrás, el pastor Lester Summerall estaba empezando ministerio en Filipinas. Un hombre llamado por Dios, poderosísimo, uno de mis héroes en la fe. Tuve el privilegio de conocerlo en vida. Y de la forma en que Dios empezó a glorificarse al comienzo de su ministerio en Filipinas, fue a través de una niña que estaba siendo atormentada por demonios. Su nivel de ansiedad y su nivel de crisis mental la llevaba al caso de que ella, aparentemente demonios o ella misma, no se sabe exactamente, se mordía la piel. Se mordía la piel, toda la piel mordida. Ningún medicamento, ninguna cosa. Bueno, la pusieron presa en una celda para poder controlarla y tratar de sedarla. Y este hombre de Dios en un momento dado llegó a esa celda, a esa prisión, y le dijo a las autoridades: yo quiero que ustedes me permitan orar por ella. Invitó a la prensa el día que le dieron el permiso, pues ya esto era un asunto nacional. Le llamaban la niña mordida por demonios, bitten by devils. Y ahí llegó este hombre de Dios, y al frente de la prensa, con la cámara, con todo, oró por ella, le expulsó ese demonio y la niña quedó sana inmediatamente. Pero luego, después de eso, la niña tuvo que aprender a ejercer control sobre su pensamiento y cerrar la puerta de la autoridad, para que esos espíritus no volvieran a su vida. Y ese es el problema con mucha gente, que Dios los hace libres. Tú me pides que yo oro por ti, yo creo que Dios te va a hacer libre. Pero el mismo Jesús dijo: no va a pasar mucho tiempo donde esos demonios regresarán y verán quién está en autoridad. Y si no hay nadie en autoridad y el lugar está vacío, dice la Biblia, entonces su condición será 7 veces peor. Así de importante es la autoridad tuya sobre tu propia vida, sobre tu propia mente. Tú venciste algo, no dejes un espacio vacío. La victoria o la lucha no se ha acabado. Tienes que continuar peleando, cerrando la puerta para que ese demonio no vuelva a regresar y no te vuelva a afectar. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tú pierdes tu autoridad cuando te desenfocas de la palabra de Dios. Te desenfocas de lo que Dios te ha llamado a hacer y empiezas a entretenerte
con otras cosas que te alejan de Dios, te alejan del Señor. Y por más que tú quieras pataletear, algunos hasta pierden la autoridad en su propio hogar. Porque no solamente está lo que se llama la autoridad espiritual, sino también está lo que se llama la autoridad moral. Si tú pierdes la autoridad moral, ni tus hijos, ni tu perro, ni tu esposa, ni tu esposo te va a respetar en tu casa, aunque tú digas, yo soy el hombre descarado. Te van a decir, el machismo, el mundo espiritual no respeta el machismo. No lo respeta, como yo tampoco. No lo respeta. No existe en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual no existen géneros. Dios le dio una autoridad, al hombre y le dio otra a la mujer. Pero no era para echárselas, era para ejercerlas. Era una autoridad sacerdotal, espiritual. Y cuando nos desenfocamos de la palabra del Señor, eso nos roba a nosotros nuestra autoridad moral, tanto hombre como mujer, como niño, como joven. Porque todos tenemos un nivel de autoridad. La Biblia dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, fue la palabra y el aliento de su boca lo que estableció la autoridad de Dios en la tierra. Y es lo que te va a establecer a ti en tu propia autoridad, en tu negocio, en tu hogar, sobre tus finanzas, sobre ti mismo. Separado de mí, nada podéis, ¿qué? Pero ¿qué dice el verso o los versos antes? El que permaneciera en mí y mis palabras permanecieren en él. O sea, que la autoridad viene como consecuencia de la palabra. Lo que te otorga la autoridad es la palabra de Dios. Lo que te otorga fue lo que Jesús hizo. No solo de pan, ¿qué hizo él? Sacó la espada. Sacó la espada. Interesante que en la armadura del creyente, el único que tiene poder para atacar al enemigo es la palabra. La fe te escuda. El yelmo de salvación cubre tus pensamientos. La coraza de justicia cubre tu corazón. Todos son de defensa, menos la espada. La espada, que es la palabra, es más cortante que una espada de doble filo y es el único instrumento espiritual que tiene el creyente para la ofensiva. Para devolverle al enemigo lo que el enemigo quiere hacer en tu contra. Si fuimos creados por toda palabra que salió de la boca de Dios, entonces tenemos que entender que el poder de la vida y la muerte, según Proverbios 18, está en la lengua. Está en tu boca. El tú confesar y declarar la palabra de Dios te da la misma autoridad y el mismo dominio que Dios ejerció para crear al mundo en su principio. Por eso es que el enemigo conoce muy bien el poder de esta palabra. Porque él también fue creado por medio de ella. Pero se desvió, obviamente, de ella. Por lo tanto, si tú quieres ejercer y no perder el dominio de Dios sobre tu vida, entonces debes establecer la palabra como una norma o la única norma de conducta, de moralidad y de estándar para cada área en tu vida. Cuando tú escuchas la voz del enemigo por encima de la voz de Dios, pierdes tu autoridad. Con que Dios dijo, con que Dios dijo, con que no, para poner en duda una palabra que jamás debe ser dudada. Tú pierdes tu autoridad cuando dejas de entender el diseño original de Dios sobre tu vida. Te dejas engañar por esa serpiente. Corintios dice, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira a la persona que está a tu lado y dile, no te dejes engañar. No creas la mentira del enemigo. No creas que pues te tocó. Y si tocó, pues tocó. No. Por sus llagas tú eres sano. No, bueno, es que pues
Circunstancias de la vida, no. Circunstancias de la vida, no. Propósito de la palabra. No, lo que pasa es que, pues, como yo no soy de este país, no, propósito. Dice la Biblia que todos somos extranjeros y advenedizos. Pero cuando llegamos a Jesús, Él nos hizo hijos. Tú no eres ningún extranjero. No eres ningún advenedizo. Tú eres un hijo y una hija de Dios. No permitas que la serpiente venga con una palabra diferente a la que Dios dijo. Porque entonces te acomodarás. Bueno, son las circunstancias. Bueno, 10 de 6 matrimonios fracasan, pues me tocó ser el sexto. Bueno, es que los tiempos han cambiado. Bueno, es que el cuerpo va pereciendo día a día y pues se desgasta. Lo importante es que, pues, si me muero, estaré con el Señor. Con larga vida te saciaré y te mostraré mi salvación. No permitas que el enemigo te robe la visión. Bueno, tú sabes, la pobreza pues a veces viene, la necesidad. Todo el mundo tiene necesidad. No, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. No te estoy diciendo que la voluntad de Dios es que todo el mundo sea millonario, es que todo el mundo esté provisto y que todo el mundo esté bendecido. ¿Entiendes? No. Nunca intercambies la visión o la palabra eterna de Dios por una oferta que te hace el enemigo, el mundo, ni siquiera por tus propios deseos o una ambición personal, porque entonces pierdes tu autoridad. Y por último, tú pierdes tu dominio y tu autoridad cuando eres negligente en ejercerla. Termino como empecé. Donde hay un vacío de autoridad, alguien va a ejercer la autoridad. Y muchos no pueden ejercer la autoridad porque simplemente, o muchos no tienen la autoridad y el dominio sobre su vida porque simplemente no la ejercen. Jesús le dijo a sus discípulos: aquí yo os doy autoridad. Yo te la doy. Yo te puedo decir, yo te doy mi teléfono. Toma, te lo doy. Y tú lo tomas en la mano y te quedas con él en la mano. Pero el teléfono no es útil para ti a menos que tú lo uses. Porque ¿para qué quieres un teléfono si no vas a hacerle una llamada? ¿Para qué quieres un teléfono si no vas a hacer todas las cosas que hace esta mini computadora? Y así le pasa a muchos creyentes. Dios le ha dado la autoridad, la tienen en la mano, pero no la usan. Es simplemente un peso adicional. Sí, aquí la tengo, mira, autoridad. No lo uso, pero autoridad. No sé ni qué hace, pero aquí está. Donde tú no ejerces la autoridad, entonces la autoridad se pierde. Entendamos que Dios no te puso en este planeta solamente para comer, beber, dormir, trabajar. No. Dios te puso en este mundo y en este planeta con un propósito. Y tú tienes que cumplirlo. Tienes que ejecutarlo. Tienes que hacerlo. Hay una encomienda de parte del Señor. Tú eres el sacerdote de ese hogar. Ejerce la autoridad sobre tu hogar. Ejerce la autoridad sobre el propósito profético de tus propios hijos. Encomiéndaselo al Señor. Hay una situación en el hogar, toma la responsabilidad. Yo recuerdo cuando mi hijo era un niño, era un bebé. Y hubo una de esas noches donde, óyeme, no fue normal. Este niño no se dormía. Este niño lo que hacía era llorar y gritar y llorar y gritar. Había comido, él estaba bien, no había ningún problema. Y yo recuerdo que como a las 3 de la mañana escuchamos al niño, mi esposa ya no podía más y yo fui al cuarto. Me levanté yo y fui al cuarto, y cuando entro al cuarto yo lo que sentí fue una presencia de demonios. Se me erizó la piel, una cosa que yo nunca en mi vida había sentido. Se me erizó la piel y yo decía, wow, ¿pero qué pasó aquí? Y tomé al niño en mis hombros y yo empecé a orar.
Empecé a orar en el Espíritu. Empecé a atar toda presencia demoníaca en ese cuarto que vino a atormentarlo. Y el Espíritu Santo me trajo a memoria cómo yo de niño era atormentado por demonios en la noche. Cómo yo era atormentado por demonios. Y yo empecé, y yo no solté el niño hasta que esa cosa se levantó. No hice yo nada más que sentir que la atmósfera del cuarto cambió y el niño dejó de llorar. Y en ese momento, esta generación no sabe lo que es esto, pero existían lo que se llaman CDs y un radio. Como hoy le tuve que enseñar a una joven de nuestra iglesia lo que es un teléfono con cable y usarlo. I love you. ¿Y sabe lo que yo hice? Yo empecé a ponerle música cristiana al niño. Era un bebé, no tenía ni un año, meses. Y empecé a ponerle música cristiana al niño. Cuando el niño estaba en el vientre de su madre y había sido diagnosticado con tumores en su cerebro y había sido diagnosticado con el síndrome Down, eso era lo que nosotros le poníamos, canciones de sanidad. Y cuando le empecé a poner esa música cristiana, el niño se calmaba. Y de ese momento en adelante, hasta que fue más grande. Cada vez que el niño le daba algo, el CD, y el niño calladito. Era como David con Saúl. La adoración lo liberaba del tormento espiritual. ¿Qué yo hice como padre? Ejercí mi autoridad. Yo no dije, no, es que quizás tiene gases. Tú tienes que tener discernimiento. Saber cuándo es un gas, una poca vergüenza, y cuándo es un diablo. La poca vergüenza es una buena nalga. El gas es una buena medicina. Y los demonios se echan fuera. Yo sé que hoy en día no creen en nalgadas, pero yo sigo creyendo en ellas. No pierdas tu autoridad profética. ¿Ok? Enamórate de Jesús, de la herencia que te ha otorgado. Vive para darle la gloria a Él siempre y destruir todas las obras de Satanás que quieren venir en tu contra. No pierdas tu autoridad. Póngase de pie. Levanta tus manos al cielo y simplemente ora al Señor ahora. Eso es. Hoy es. Esta palabra ha liberado a algunos de esa ausencia de autoridad, de esa ausencia de agallas espiritual, de denuedo espiritual. Yo declaro ahora mismo que Dios te regresa ese denuedo, esa fuerza espiritual para enfrentar toda obra del enemigo, para resistir al diablo, y de vosotros va a huir toda circunstancia adversa que tú no has podido vencer con tus estrategias, con tus planes, con tus pensamientos. Quizás es una fuerza del enemigo. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, es quebrantada por el poder del Espíritu Santo. Se rompe y se quebranta toda maldición sobre tu vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, y yo declaro y oro que la autoridad regresa a ti. La autoridad de la palabra, la autoridad del nombre de Jesús, la autoridad que te otorga la sangre preciosa de Jesucristo, regresa a tu vida, regresa a tu hogar, para tú tomar control de tu vida, de tus pensamientos, de tu carne, del mundo espiritual que está a tu alrededor. Lo oro y lo declaro ya en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo oro que toda ceguera espiritual, toda falta de discernimiento se va de nuestras mentes en el nombre de Jesús. Declaro, Padre del cielo, y oro ahora mismo, Padre, que todo espíritu de inferioridad, toda falsa imagen espiritual es removida de nosotros. Somos tus hijos, somos tu herencia, somos creados conforme a tu imagen y semejanza. Tenemos la autoridad que tú nos has dado. Y yo oro ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, que esa autoridad se ejerce por la palabra que está en tu boca. La autoridad que viene como consecuencia de la palabra de Dios. La espada de doble filo que te da el poder y la autoridad para tomar, Señor, ofensa en contra del enemigo. Te doy gracias, mi Rey Jesús, porque tú renuevas nuestro pensamiento y nuestra mente. Y tú haces tu pueblo libre. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. No pierdas tu autoridad. Ejércela. Camina en este mundo sabiendo quién tú eres, porque tú eres un hijo de Dios. Amén. Vamos a prepararnos para sembrar. Vamos a prepararnos para dar. Saque su semilla. Los que nos ven en línea, usted ha disfrutado de esta palabra. Gracias a que hay alimento en esta casa. Y el alimento de esta casa lo traemos los hijos de Dios. Así que tan pronto esta transmisión se acabe, pase por nuestra aplicación, siembre en nuestra página de internet, para que esta casa continúe con alimento, porque este alimento te va a alimentar a ti. Padre, gracias te doy, porque tú das semilla al que siembra, tú amas al dado alegre, con gozo y alegría te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los que están en línea, los veo este viernes a las 7:30 de la noche. Les amamos. Yes.